la grabación. Muy bien. Bueno, pues ya son las 9 en punto del día 29 de julio de 2021 y el día de hoy vamos a tener la segunda plática de este tercer ciclo de conferencias del programa de Red con Familias, que en este caso se trata de los temas inherentes a la inclusión educativa. Obviamente sabemos que estamos muy próximos al reinicio del curso escolar en el mes de finales de agosto, principios de septiembre, y por supuesto que queremos pues trabajar un poquito y compartir un poco de conceptos con ustedes sobre todos los temas relativos a la inclusión de nuestros niños, ya sean preescolares, de primaria, de secundaria o de cualquier nivel educativo. Y el día de hoy tenemos aquí como, pues es una invitada, digamos, no es una invitada externa, realmente Mónica Esteni Cedillo y Castillo es una invitada interna en realidad. Moni es fundadora de Red junto con varios de los que estamos en el grupo actualmente y trabajó con nosotros desde el principio justamente en todo lo que tuvo que ver con el diseño y el desarrollo del programa de inclusión educativa. Es la persona, de hecho, que más aportes y más ideas ha dado al respecto de lo que nosotros hacemos hoy en día en los apoyos a la escuela y que, bueno, ahorita por diferentes razones muy específicas de tener un colegio, de tener que dirigir un colegio, de haberse estrenado, además de eso, como mamá en estos últimos meses, pues obviamente no trabaja tan activamente dentro de Red, pero sí se dio el tiempo para podernos acompañar y pues darnos una plática donde nos explique un poquito sobre todo lo que tiene que ver con el modelo híbrido y con todo lo que nos espera para el mes de agosto, ¿no? Creo que es la persona ideal para contarnos sobre esto, considerando que está digamos, en todos los escenarios, va desde el escenario de la escuela, desde el escenario de la inclusión de personas con neurodiversidad y también desde los escenarios, vamos a llamarle formales, ¿no? Entonces, bueno, ella ya les está compartiendo su pantalla y Moni, bienvenida, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros y ya estamos todos listos para escucharte. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Bueno, primero que nada, quiero decirles que soy maestra y algo que he aprendido a hacer es a pedir que prendan sus cámaras porque a mí me sirve mucho verlos. Ver sus caras, ver sus gestos, ver las expresiones que hacen, me orienta mucho a saber si están entendiendo lo que estoy diciendo, si me regreso, si aclaro, si me freno, si alguien quiere hablar. Así que todos los que sean tan considerados de prender su cámara, se los voy a agradecer muchísimo porque eso me va a ayudar bastante. Y bueno, pues me toca compartir un tema, la verdad, bastante interesante de estudiar. Ahora ha sido un tema para nosotros pues muy recurrente, muy en la mente, muy presente de estudiar y pues ahora de compartirlo como un reto, porque algo que sí quiero decirles es que pues no tenemos todas las respuestas para estas preguntas que siguen llegando y que se siguen presentando de manera tan volátil, tan cambiante, tan rápido, porque además pues como que una semana pensamos una cosa, la siguiente nos cambian la jugada, vienen nuevos retos y nuevas cosas y eso pues finalmente nos va poniendo pues como un reto interesante de poderlo compartir. Así que lo planteo un poco más como pues como una mesa de diálogo con cosas y algunas reflexiones que podemos ir teniendo que nos van a ayudar pues a seguirlo pensando, porque en realidad vamos a seguir dándole vueltas y pues justamente va a seguir cambiando todo esto. A mí lo que me queda clarísimo es que estamos viviendo un momento histórico. Estamos en un cambio de paradigma que implica transformarnos desde muchas cosas y en muchos aspectos. De cosas tan sencillas como ahora ya no poderle soplar a la velita de un pastel de cumpleaños, hasta cosas tan complejas como la forma en la que nos relacionamos con las demás personas. Y esto nos ha hecho como cuestionarnos finalmente qué tanto necesitamos cosas que ya eran parte de nuestra vida. Cosas como ir al súper, porque ahora aprendimos que era bien práctico aprender una app y bajarlo y pedir tu súper y que llegara a la puerta de tu casa y no tener ni siquiera que transportarte, hacer absolutamente todos los trámites que podamos por medios electrónicos y con eso pues finalmente ir cuestionando qué tanto las cosas que teníamos o que hacíamos, estas rutinas, estas actividades, eran necesarias realmente, ¿no? Ya las teníamos como de cajón y en realidad pues sí es importante que reflexionemos y entre esas cosas que estaban pues finalmente en la mesa ya, pues estaba la educación.
Y la verdad es que creo que ya era uno de los cambios más esperados, ya era una de las cosas mucho más urgentes de poder debatir y de poder transformar, y pues necesitamos de una pandemia mundial que nos frenara en seco y nos diera como este empujoncito que necesitábamos para poder hablar en voz alta de cosas que ya estábamos pensando en el camino. Empezando, y creo que es una de las primeras cosas que quiero platicar con ustedes, en el para qué de la escuela. O sea, realmente empezar a cuestionarnos, porque de pronto pues, se cerraron absolutamente todas las escuelas en el mundo. Y ahora, es importante decir, se cerraron las instalaciones, los centros educativos no podían recibir niños y con eso pues empezamos a quitarnos una venda en los ojos. A mí algo que me ha sorprendido este tiempo, pues finalmente es ver cuántas familias no tenían ni idea de en qué escuela estaban sus hijos, de cómo se trabajaba, de qué era lo que la escuela priorizaba, de cuál era el estilo de enseñanza, de cómo era la dinámica de grupo. Y aunque obviamente no vemos todo lo que pasa porque estamos pues en una pantalla, sí nos damos una idea bastante clara de la relación de los estilos comunicativos de las maestras o entre compañeros, de los materiales, de la dinámica que se va haciendo, y pues finalmente esto nos ayuda a cuestionarnos, pues realmente, ¿para qué nos sirve la escuela? O sea, ¿qué hacemos llevando a nuestros niños a la escuela? ¿O cuáles son esos elementos que la escuela la hace tan importante? ¿Por qué creemos que es esencial? ¿Por qué creemos que necesitamos que los niños vayan a la escuela o recuperen esa parte? Y también, pues finalmente, el poder regresar a la base. Yo creo que muchas cosas en la vida nos han llevado a volver a empezar en el principio, y la educación tiene un ratito intentándolo. En realidad, en algún punto de la vida se fue transformando pues todas estas ideas que a lo mejor los primeros filósofos de la educación empezaban a plantear, y ahora estamos regresando a estas ideas, a las ideas de pues generar un buen ciudadano, de aportar a la sociedad, de relacionarnos mejor, de un ser integral, de poder trabajar pues finalmente con la persona y dejar de estar coleccionando y acumulando contenidos como si eso fuera lo más importante y lo que pudiera garantizar el éxito de una persona, ¿no? Entonces, en esta parte y en esta idea de la transformación de la escuela, pues finalmente también se fue transformando. Se fue transformando porque de un día para otro, y se los hablo como maestra, me cerraron mi salón de clases y yo tuve que encontrar la forma de contactar a las familias, de mandar contenidos, de empezar a relacionarme. Tengo el privilegio de enseñar a niños pequeños de preescolar, y entonces empezamos con estos retos finalmente de cómo le hablas a un niño de preescolar en medio de una pantalla, ¿no? Al final, y digo, no creo que ningún nivel educativo se haga más sencillo, se cambian los retos y se transforman un poco las dinámicas, pero realmente empezamos a cuestionarnos de pues, qué nos estaba funcionando, qué era importante, y con eso pues priorizamos contenidos. Empezamos realmente a enseñar lo que teníamos que enseñar y a quitar como todos esos contenidos pues extra, por decirlos de alguna manera, contenidos que no tenían una función real en la vida del niño, que no eran necesarios aprender y que el niño podía vivir perfecto sin ellos, pero que a lo mejor en los contextos escolares los creíamos muy importantes. Y entonces con esto, pues realmente empezamos a pues modificar un poco las cosas de cómo las estábamos trabajando, y pues finalmente salimos de nuestra zona de confort, tuvimos que empezar a crear nuevas estrategias, a tener mucho más tolerancia a la frustración, a desarrollar habilidades creativas, tecnológicas, gestoras, y con eso pues ustedes como padres de familia y nosotros como maestros pues tuvimos que empezar a comunicarnos de una manera distinta. Yo no sé cuántos de ustedes, pero no era común tener un contacto de la maestra fuera de la escuela. Había un horario para contactar a la maestra, había solo un esquema, a veces y en muchas escuelas, por medio de un filtro, quizá de una secretaria, quizá de la directora, pero no era tan fácil llegar directo a la maestra, o parecía que había muchos obstáculos para obtener información de qué pasaba con nuestros niños en las escuelas. Y eso se transformó. Y la verdad es que no suena tan mal la idea de tener mucha más conciencia que nos permita tomar decisiones de qué vamos a hacer con nuestros niños ahora que vemos con una visión diferente o con una mirada distinta a la educación.
Y entonces quiero empezar a platicar un poco. Sé que la semana pasada pudieron hablar de algunos conceptos de lo que era la inclusión educativa, de lo que no era la inclusión educativa, pero por más de que escuchamos estos términos, yo sigo pensando que es un punto de partida y creo de ventaja para familias como las nuestras, donde la diversidad nos hace conscientes de que tenemos que buscar otras formas de educar. Y entonces vamos a empezar a reflexionar un poco acerca de estos términos que nos ayudan realmente a priorizar las cosas que nosotros ya tenemos que hacer. Porque además, les dije, transformó la escuela, pero la educación no se ha transformado porque en realidad no tiene que ver con una forma de dar la clase, no tiene que ver con la maestra o la escuela, o si van o no van, si es presencial o no es presencial, sino con muchos otros conceptos detrás de lo que está pasando en la educación, porque las leyes no han sido suficientes. Si ustedes reflexionan, y creo que es una de las cosas que quiero decirles ahora, los términos se han tenido que estar actualizando y nos hemos tenido que estar inventando palabras nuevas para hablar de conceptos que ya traemos trabajando desde hace tantísimos años, ¿no? O sea, el término inclusión, que antes era integración, que antes era, y entonces nos podemos ir históricamente hablando de cómo pues traemos mucho rato hablando de la importancia de dar espacios mucho más flexibles, la importancia de tener pues mucho más conciencia de la diversidad, de poder tener la defensa de los derechos de las personas, y entonces realmente no son términos nuevos, pero estas palabras nuevas que de pronto aparecen, pues sí tienen el objetivo de ampliar la mirada, de poner ese elemento que no lo habíamos pensado y que ahora vemos que es tan importante, y con eso pues empezar pues a trabajar con estos esquemas. Entonces sí quiero empezar hablando un poco de lo que son las barreras para el aprendizaje y la participación, que es un término que es muy de la nueva escuela mexicana. Esto que llevamos un par de años en las escuelas aprendiendo, estudiando y pues generando con la intención de actualizar el sistema educativo. Fuimos conscientes hace poco, formalmente, porque en realidad pues, tenemos muchos años sabiéndolo, pero fuimos conscientes legalmente que la educación que se estaba dando en los salones de clases era una educación obsoleta, porque era una educación que estaba basada en que la gente no sabía leer y escribir y matemáticas, y entonces todo estaba basado en que la gente leyera, escribiera y contara. Y entonces, 70 años después, nos damos cuenta que los niños ya saben leer, escribir matemáticas, pero no se pueden enfrentar a estas habilidades de esta nueva era globalizada, de ser competitivos con la educación de otros países, y empieza estas transformaciones de los conceptos que nos ayudan de alguna manera pues a modificar y a priorizar otro tipo de contenidos, ¿no? Ya dejamos a un lado que memoricen, dejamos a un lado que solo escriban para empezar a hablar de que se comuniquen, de que se relacionen, de que hablen por proyectos, de que empiecen con otros idiomas, y con eso pues empezar a trabajar un poco con esta nueva normalidad o este nuevo esquema, y cambiamos este término que nosotros veníamos trabajando de necesidades educativas especiales al término de barreras para aprender y participar. Y la idea de este concepto pues justamente es quitar la mirada de la persona con diversidad como si ella fuera la culpable de que el esquema no funcionara, y empezar a entender que estas características que tienen las personas con neurodiversidad en realidad son solamente una parte de la fórmula, porque la otra tiene que ver con el contexto. ¿Qué tanto el contexto da respuesta a esta diversidad, a estas características, a este perfil? ¿Cómo interactuamos entre las características de estas personas con nuestros contextos educativos muy cuadrados, muy sistemáticos y de pronto muy ajenos a lo que se va necesitando? Y entonces se hace una regla más o menos de esta manera. A mayor atención dentro de los contextos educativos, menores barreras para aprender y participar. Es decir, si yo como maestra tengo conciencia de lo que mi alumno va necesitando y empiezo a trabajar de manera interdisciplinaria para lograr estos esquemas de que participe y aprenda, me queda claro qué objetivos tenemos, me queda claro qué herramientas nos facilitan, me queda claro cómo me comunico con los elementos. Esas barreras parecerían hacerse pequeñitas. De pronto hasta desaparecen, porque hay algunas barreras que son temporales, pero algunas parecería como que pasan desapercibidas.
Y es real, porque yo lo he visto, que hay salones que tendrán alumnos con ciertos diagnósticos o con ciertos perfiles, pero no parece notarse, ¿no? ¿Por qué? Porque están atendidos, porque las maestras y las familias y los especialistas logran trabajar en esta sinergia para lograr que estas barreras disminuyan. Al contrario de esos contextos donde la atención disminuye o es nula, y eso genera que las barreras se amplifiquen, se hagan mucho más grandes. No es el niño, no es el alumno, no es la persona con diversidad, es la mezcla y la interacción. Y eso nos pone un eje de reflexionar un poco a qué barreras nos referimos, porque esto es muy general, pero vamos a irnos a la parte específica. Y digamos que en esta nueva escuela mexicana vamos a poder entender que, vamos, poniendo ejemplos mucho más específicos, si tenemos un alumno sordo, pero yo no tengo un maestro preparado para hablar lengua de señas mexicana o un intérprete que pueda ayudarnos en eso, la barrera del alumno se va a hacer más grande, porque el canal por el cual él se comunica no es parte de mi esquema de educación. O vamos a pensar que es un niño con TEA dentro de un salón que siempre tiene bien bonito decorado con elefantitos, corazoncitos, banderitas porque es septiembre y que es importante que seamos muy mexicanos, quizá. No sé si haya de otros países escuchándonos, pero a lo mejor esta decoración que de pronto pues tenemos en los ambientes educativos, pero eso genera que los alumnos no logren identificar qué parte tienen que ver de la escuela, ¿no? A diferencia de contextos donde pues todo lo que hay en el salón tiene una función, un recurso, es un recurso informativo, es un recurso educativo y que no es solo simple decoración. O quizá, por ejemplo, un alumno con periodos muy cortos de atención que esté en un salón de 50 alumnos, donde evidentemente la maestra va a tardar la clase completa, la semana completa o el ciclo escolar completo en darse cuenta que el alumno no prestó atención y no comprendió el contenido, a un grupo pequeño donde la maestra puede tener recursos para darse cuenta cuando el alumno ya se desconectó, ¿no? Y ya está pues en otro planeta. Entonces, esos son ejemplos que nos permiten ver un poco pues qué tipo de barreras son las que nos podemos estar enfrentando. Y vamos a ver como la categoría en general. Esto solamente es para dar introducción a cómo nos vamos a ir orientando a los retos que tenemos hoy en día en la educación. Dentro de las barreras que hasta hace año y medio teníamos conciencia, pues estaban las barreras físicas, que son todas estas características de las personas que tienen dificultades psicomotoras y que finalmente hay ciertas actividades, ejercicios o lugares a los que no pueden acceder por sus características. Hay pues, característicos o barreras que se generan por la parte sensorial, quizá porque hay un aspecto dentro del canal o la modalidad que usamos para comunicarnos que no llega perfectamente, o quizá porque tenemos entornos hipersensoriales con alumnos hipersensibles y eso genera una barrera. Podrían ser también algunas barreras cognitivas o curriculares, que sé que van a profundizar un poco más en eso un poco más adelante, pero en realidad aquí nos referimos a la forma de dar la instrucción, a la forma en la que organizamos la información, a los estilos de aprendizaje o a los programas de estudio, como nosotros planteamos el programa y de pronto como escuelas, pues queremos que todos los alumnos aprendan lo mismo al mismo tiempo y de la misma forma y quien no pueda, pues pobrecitos de ellos, ¿no? Y eso es una barrera muy común. Otro tiene que ver con la parte estructural. Y en la parte estructural es toda la parte de adecuación del espacio. Si hay una persona con silla de ruedas y le toca estar en quinto de primaria, en el tercer piso, con 25 escalones, esa es una barrera estructural, porque de pronto a las escuelas se nos cierra el mundo y no sabemos que solo tienen que bajar el salón, hacer la actividad en otro lugar o pues, modificar las instalaciones para poder generar esta parte de acceso. Otro tiene que ver con la parte comunicativa. Al final, pues en esto podemos irnos a la lengua de señas, nos podemos ir a los materiales en braille, nos podemos ir a los pictogramas y a las organizaciones visuales, que son cosas comunicativas para ciertos perfiles que son importantes y que al no tenerlas generamos una barrera. Y la última, y creo que es muy importante, es la parte actitudinal, que es una barrera a la que nos hemos enfrentado como familias desde hace bastante tiempo y que nos toca picar piedra, porque sigue habiendo esta tendencia de creer que las personas con discapacidad, con algún perfil de neurodiversidad, tienen que ser atendidas en un lugar especialista para eso, porque yo como escuela no estoy preparado para eso.
Ahora, estas son las barreras que teníamos conciencia. Estas barreras que nosotros sabíamos al final que existían, que ya hay pues una normativa, empieza a haber algunos manuales, a los maestros nos empiezan a capacitar, por lo menos para saber cómo nombrarlos o qué podemos hacer o a quién le podríamos preguntar, y entonces empieza esta ola de empezar a ser consciente y se nos viene una pandemia. Y con esa pandemia empiezan a existir nuevas barreras para aprender y participar. Entre ellas, por ejemplo, el acceso a Internet, porque evidentemente no todos tienen acceso a una computadora o a una red de Internet, y eso generó que no tenían forma de ver la clase o comunicarse con el maestro. Algunos otros fue el uso de la tecnología. De verdad, si les contara cuántos abuelos tuve que contactar yo porque no tenían ni idea de cómo prender una computadora, y eran los que ayudaban a los papás a cuidar a los niños porque los papás tenían que irse a trabajar y pues el niño no podía ir a la escuela, ¿no? Entonces el uso de la tecnología terminó siendo una forma y una barrera. También pues la parte de la comunicación, la forma en la que pues nos empezamos a comunicar pues con la maestra. De verdad, a mí me tocó saber de casos que los papás tenían que mandarles las evidencias a la vocal del grupo para que la vocal del grupo se la hiciera hacer llegar a la directora y la directora se la pasara a la maestra. Y yo decía, ¿cuántos filtros tiene que hacer para que la maestra se entere? Y la maestra le decía a la vocal que tenía que decirles a los papás de lo que tenían que trabajar en la semana. Entonces, estas formas de comunicarnos también se volvieron una barrera para que los niños aprendieran y participaran. Evidentemente, y esto ya tiene más rato, pero la pandemia nos hizo más conscientes de estos objetivos descontextualizados, de estos aprendizajes sin función en la vida de las personas, como estos contenidos acumulables en la mente, cultura general, que a nadie le hace daño, pero que no nos sirven, al final no transforman ni garantizan el éxito y la felicidad de absolutamente nadie. Esta parte de las multitareas en la casa, el comedor transformado todo el día en forma de desayunar, el salón de clases, lugar donde hacer tareas, pero luego ahí comemos, pero luego mueve la computadora porque nos toca ahí cenar, o ya quítate porque le toca al hermano, y estos espacios compartidos donde al final era en un solo lugar, oficina, escuela y casa, y que de verdad generaron una barrera también en estos procesos. Y para mí una de las más preocupantes fue la no participación. Yo, y se los digo con mucho conocimiento de causa, creo que la escuela no es la finalidad de ninguna persona. Y tengo una escuela, o sea, en realidad, pero yo sé que la escuela solo se vuelve un medio para el desarrollo de muchas habilidades. Pero esta situación económica, esta situación pues finalmente social que estuvimos viviendo, generó que muchas familias decidieran que los niños no participaran de cosas formales o informales, digamos que de escuelas registradas o escuelas alternativas, o de espacios donde pudieran interactuar en algo educativo para que pues aprendieran a entretenerse si quieren ustedes, pero generalmente se quedaban así como en vacaciones de verano sin dinero en casa, levantándose tarde, viendo todo el día la televisión, sin horarios de real de comerse, de bañarse, de jugar, de los videojuegos, sino como esto de no hay forma, no hay estructura, no hay nada que genere que los niños pues realmente estén aprovechando su infancia, porque los niños no nos necesitan para aprender, ellos aprenden, pero sí algo que podemos aportarles a su desarrollo es esta estructura, esta formalidad, estos espacios, estos ambientes para poder estimular el aprendizaje. Y esta no participación se volvió un concepto que además nos genera conciencia y les voy a decir ventaja, porque de pronto ya las escuelas se van a dar cuenta que no es que un alumno con TEA sea diferente a cómo aprenden los demás, sino por fin se van a dar cuenta que las realidades familiares, de desarrollo, de contexto, de cómo estuvieron viviendo, genera que el nivel de educación no pueda englobarse a segundo de primaria. Y entonces les toca aprender esto porque van en segundo y tienen tal edad. Sino ahora la variedad de realidades y de contextos y de situaciones nos hace saber que cada quien va en su ritmo y cada quien va en su proceso, y que pues finalmente nos genera una barrera que tenemos que empezar a trabajar.
Y también se une el nuevo retorno a la escuela, este nuevo proceso que es del que tenemos que hablar hoy, que también nos empieza a generar algunos obstáculos porque empiezan a haber una serie de instrucciones o de elementos o de protocolos que nos empiezan a poner para que los niños puedan regresar al salón de clases. Y para nosotros empieza a ser un tema porque quizá para algunos niños no hay tema con ponerse un cubrebocas o no, pero habrá otros que será todo un tema de trabajo y todo un objetivo de trabajo. Y creo que esa es la parte que es mi objetivo el día de hoy, que nos demos cuenta que nuestros niños van a tener muchas o pocas, pero van a tener algunas de estas barreras. Quizá de las que hablábamos al principio, quizá de las que hablábamos ahorita que nos dio la pandemia, o quizá de estas que nos vienen ahora en agosto del retorno a la escuela, y que es nuestro trabajo empezar a disminuir la barrera por empezarla a atender. Y por eso nos implica. Por eso estos modelos híbridos o estos modelos a una distancia, porque no tenemos idea de cuánto nos dura el gusto de poder regresar a la escuela, o estos modelos que vamos finalmente a estar haciendo para lograr regresar a una nueva normalidad, porque no vamos a regresar a lo que conocíamos como escuelas, sino eso ya se transformó, pero mientras construimos esto nuevo, tenemos que empezar a trabajar con eso. Y entonces en esta fórmula, pues justamente está la parte de qué es lo que tenemos que pues identificar, porque primero para que trabajemos una barrera tenemos que identificarla. Mientras yo no la identifique, no voy a poderla reconocer. Y si no la reconozco, no la voy a poder atender. Así que la fórmula termina siendo esto. Yo identifico, reconozco y atiendo. Y para eso es importante que ustedes sepan que no están solos en el proceso. Ahí es en donde entran los maestros, los especialistas, y que quizá pues a muchos de estos elementos nos hacen falta recursos para saber cómo comunicar pues lo que estamos observando, cómo comunicar las cosas que nos preocupan, porque de verdad a las escuelas nos preocupan muchas cosas con este pues regreso a clases y esta forma en la que vamos ahora a estar enseñando. Y entonces yo sí lo que les quiero decir es que para poder atender una barrera que ya identificamos y reconocemos, vamos a tener 3 cosas que podemos trabajar. En primera y siempre es educar. Si el niño no sabe ponerse un cubrebocas, ¿qué tengo que hacer? Enseñarle a ponerse un cubrebocas. Obviamente veremos algunos otros elementos mezclados en eso, pero yo tengo que enseñarle al niño cómo enfrentarse o cómo, pues, justo suplir y justamente aquí empieza, o cómo apoyarlo para que logre que la barrera se pueda disminuir. Estos apoyos empiezan a ser esta atención que damos desde el contexto. Atención que damos desde la terapia, atención que damos desde la escuela o atención que damos desde el salón de clases o desde las personas que están alrededor, pero empezamos a apoyar para que eso ayude a que la persona tenga como este escaloncito para llegar a lo que le estamos pidiendo. Y en algunos casos también compensar. Habrá ciertas barreras que nosotros identifiquemos dentro del contexto que no van a poder ser eliminadas, disminuidas con tanta facilidad, porque quizá el proceso de desarrollo del alumno no está listo para eso que nosotros estamos esperando. Y cuando no está listo, nos toca compensar, nos toca dar este elemento que permita que se disminuya el obstáculo y que logremos llegar a lo que estamos haciendo. Es como esta rampita que nos permite llegar al proceso, ¿no? O como esta muleta que nos permite avanzar, porque en realidad no estamos listos quizá para dar el paso nosotros. Entonces, considerando estas 3 cosas, pues realmente el esquema que queremos trabajar, pues es la búsqueda de alternativas. Y a mí este término me encanta, es un término muy de disciplina positiva, porque siempre tenemos 2 miradas de la situación. Podemos sentarnos a criticar, a quejarnos, a decir todo lo que las otras personas deberían de haber hecho o están haciendo mal o no están haciendo y quedarnos simplemente ahí en, pues esto no está funcionando. O empezar, pues finalmente, como familias que vivimos dentro de la neurodiversidad, aprovechar esta situación para crear un nuevo currículum, con la conciencia de que tenemos estas nuevas habilidades que aprender, que nos hacen unos nuevos objetivos o priorizar cosas que los niños tienen que aprender. Y ahí es donde sí entra la escuela, porque en realidad a la escuela no precisamente vamos a aprender, o no es lo más importante, quién descubrió América, o qué es un átomo, o cuál es la fórmula
para calcular la velocidad, sino la escuela se vuelve un contexto de entrenamiento donde necesitamos aplicar estas otras habilidades que sabemos que nuestros niños tienen que aprender, porque no lo están haciendo de la forma natural y ese se vuelve nuestro objetivo y esa se vuelve nuestra prioridad. Entonces tenemos que aprender, pues finalmente, primero a cuestionarnos, pues cuál es la función del aprendizaje. Y para mí sí es bien importante que la función del aprendizaje y la forma en la que nos damos cuenta que está funcionando nuestro esquema de intervención de las barreras es que favorezcamos la autonomía. Si mi estrategia de intervención genera dependencia, algo no está bien en la forma. O sea, realmente algo no está generando que el proceso nos sirva como una oportunidad de aprendizaje o como una conciencia. Porque si yo lo que le quiero enseñar requiere demasiada ayuda, quizá lo que tengo que modificar es el objetivo de lo que yo estoy esperando que aprenda y no precisamente el tipo de apoyos o elementos que doy para que el proceso se pueda lograr. Y entonces yo estoy obsesionada que se aprenda las fórmulas de física porque eso es lo más importante y a lo mejor él no está en ese proceso, a lo mejor él está en algún otro proceso, o quizá a niveles más abajo, quizá en algún otro proceso que tenemos que concentrarnos y entonces lo que modificamos es el objetivo, no la forma de enseñar ese contenido. También tenemos que empezar justamente a cuestionarnos qué es exactamente lo que necesitamos que nuestros niños aprendan. Y aquí empieza mucho esta parte de modelo humanista, de donde nosotros tenemos que tomarnos, porque además, pues es real que los niños tienen que estar en la escuela porque son niños y si los niños van a la escuela, todos tendrían que ir a la escuela. ¿Por qué? Porque ese es el contexto natural de los niños. El contexto natural de los niños no es un centro especializado, un hospital o un lugar donde puedan atender solo a ellos porque ellos son diferentes, sino los niños tienen que ir a los ambientes educativos. Y por eso empezamos a trabajar en un ambiente donde no nos centramos únicamente en los contenidos, sino en el desarrollo de habilidades. En estas habilidades que realmente se vuelven fundamentales y significativas porque son elementos que van a poder aplicar en muchos otros contextos. Y entonces vamos empezando pues a modificar lo que realmente queremos que ellos aprendan. Y aquí es importante decirles que no se trata de aventar el currículum escolar a la basura y decir, ay, pues da igual las materias. A mí me dijeron que puras habilidades, porque en realidad los contenidos escolares son un pretexto para el desarrollo de las habilidades, no son enemigos del proceso. Entonces, si yo tengo que, pues quizá, resaltar las ideas principales de un texto, pues sí me voy a tener que chutar el texto de la independencia y voy a tener que trabajarlo ahí, pero eso me va a ayudar a saber qué tengo que ver de importante cuando me den un contrato laboral que yo tengo que firmar. Y entonces son habilidades que van a servir en otros contextos. Y sí, definitivamente hay contenidos que diríamos, pues esos no son tan importantes, pero tampoco son lo peor del universo si tenemos claro por qué están presentes y para qué los estamos usando. Y el tercer elemento que tenemos que pues, reflexionar finalmente es ahí está, los roles educativos. Es decir, cómo los actores que estamos de una manera en esta dinámica de la enseñanza y el aprendizaje, pues estamos funcionando. Al final, la familia, para nosotros los especialistas y los maestros, son estos tres elementos importantes que influyen en el proceso de aprendizaje. Y en la mayoría de los casos y de forma ideal, pues quizá en la parte de los terapeutas está la parte de enseñar ciertas habilidades o dar ciertos recursos que se vuelven una forma o un esquema de poderse entrenar en la escuela, porque en la terapia aprendió a pedir su turno y en la escuela le damos un montón de oportunidades para que practique esa forma de pedir su turno que está trabajando acá. Y la familia se vuelve este reforzador de habilidades. Pero este es en este esquema que traíamos nosotros de escuela. ¿Y qué sucede con la pandemia? Pues lo que sucede es este concepto que ahora se está escuchando de que el aula está invertida. Y es decir, que pues ahora nos toca en casa el entrenamiento de estas habilidades para que sea la escuela en estos pocos espacios que habrá de interacción en estos ambientes educativos, social, que los niños, porque si yo espero que él vaya, y ahí ahorita hablaremos un poco de las propuestas que hay, pero que vaya 2 días a la semana y ahí aprenda a cómo es un filtro para entrar a la escuela o ahí
aprenda cómo es que nosotros ahora nos relacionamos y jugamos con los niños, o ahí aprenda pues los contenidos que corresponden, pues seguramente nos vamos a quedar con todo un ciclo escolar donde no logramos el objetivo, porque no va a ser suficiente el tiempo de la escuela. La escuela se vuelve un lugar para reforzar. Y por eso les decía que son conceptos que son importantes en esta parte, porque ahora más que nunca la inclusión queda bien clara que tiene que ser una corresponsabilidad entre estos tres elementos. Entonces, la familia, los especialistas y los docentes, quienes tenemos que sentarnos a dialogar para poder determinar los programas que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo, cada quien va a estar remando para su lado y vamos a seguir dando vueltas en el mismo eje, y pues finalmente nuestros niños son los que están en el bote y son los que queremos que estén avanzando. La inclusión se vuelve esto menos teórico y mucho más práctico. O sea, la inclusión no es este adjetivo o esta etiqueta que podamos ponernos las escuelas o las personas o las instituciones como algo que somos, sino es un verbo, es algo que nos genera actuar y es algo que nos genera ponerlo en práctica, y la verdad es que estamos en el momento de hacer inclusión, porque las escuelas van a tener que priorizar objetivos, porque las escuelas no sabemos cómo resolver muchas de las cosas que se están presentando, como quizá no lo sabíamos adentro del salón de clases, pero ahora queda en la evidencia y todo el mundo nos damos cuenta, y entonces tenemos la oportunidad de dialogar. Y acuérdense, desde dos perspectivas, o en la queja o en la propuesta. Y aquí justamente la intención es que nos vayamos a las soluciones y nos vayamos a experimentar, porque ni hay respuestas, ni hay un hilo negro, ni hay una sola forma de hacer las cosas, sino tiene que haber esta constancia, esta comunicación y esta interacción para estar probando, viendo que funciona, transformando, proponiendo y pues al final trabajando en equipo. Mientras la inclusión sea un término de una sola persona o de un solo ambiente, seguirá siendo una utopía y seguiremos hablando de que pues las escuelas no estamos dando respuesta, las familias no se están involucrando y los alumnos no están aprendiendo. Entonces es la manera, porque además algo que a mí me queda claro es que la inclusión deja de ser un término exclusivo para las personas con diversidad y pasa a ser la realidad educativa de hoy en día. O sea, los maestros vamos a tener que trabajar inclusión porque tenemos que buscar la manera de atender la diversidad de alumnos que hoy tenemos, porque son diversas las realidades que nuestros alumnos están teniendo. Y con eso, pues obviamente vamos a empezar a hablar un poco pues de esta reapertura escolar. Esta propuesta que empieza a hablarse y que sí quiero ser bien honesta, que pues no tengo una forma de decirles qué es lo que sus escuelas van a hacer o los ambientes educativos donde sus niños están, porque las propuestas en realidad van a variar desde los niveles educativos, desde los ambientes escolares, desde el modelo educativo que la escuela propone, desde el Estado, desde el país. O sea, en realidad nos están dando principios que nos pueden ir orientando un poco para que cada uno de nosotros haga su propuesta. Y vamos a descubrir estas formas de hacerlo, y es por eso tan importante que ustedes sepan cómo pueden participar en este proceso para que realmente eso nos permita pues aportar, porque esa es la tarea que nos toca a nosotros. En Picar Piedra nos toca proponer, nos toca probar, nos toca incluso participar, y con eso pues ir logrando esta parte de la conciencia que queremos de la neurodiversidad. Porque en realidad en esta nueva normalidad educativa no hay nada escrito que sea como de cajón. Quizá como hay algunos elementos que podemos tener en la escuela antes, que para pasar de grado tienes que hacer un examen, porque así era antes, ¿no? O sea, así es. Si no hay un examen, no puede pasar al siguiente grado, y entonces a fuerza del examen. Y ahora empezamos a darnos cuenta que pues no todos van a poder contestar el examen, porque no todos van a tener acceso, porque no todos tienen el recurso, porque no todos tienen la forma, y ahí es en donde nosotros aprovechamos eso. Entonces, hablando un poco del modelo híbrido, este modelo que estamos queriendo hablar, porque sabemos que este espacio de socialización es muy importante para el desarrollo principalmente psicoemocional de los alumnos. Y digo principalmente porque es el elemento que nos hace falta. O sea, las escuelas dieron clases, los maestros enseñaron y los alumnos pues aprendieron, ¿no? Alguna cosa tuvieron que aprender. A lo mejor algunos aprendieron a aprender y apagar el micrófono en Zoom, y otros sí pudieron aprender el contenido que tocaba, pero de que aprendieron, aprendieron. Entonces, ¿qué nos hizo falta?
pues el desarrollo socioemocional, esta interacción con los demás, esta forma de relacionarnos, estos retos que implican estar dentro del salón de clases, y por eso es que queremos regresar a la escuela. Ahí es justamente donde decimos, es importante que regresemos porque es importante que logremos este tipo de elementos que siguen haciendo falta. Y el modelo híbrido es esta propuesta que pretende principalmente ser organizada, ser escalonada, ser progresiva y ser flexible, porque no tenemos en control la realidad de esta situación que sigue siendo una situación actual y sigue siendo algo tan cambiante y tan variante que no podemos solo dar una propuesta, sino dar estos lineamientos que nos van a permitir tomar decisiones. Y en esta forma organizada, escalonada, progresiva y flexible, hay diferentes esquemas que podemos ir trabajando. Y aquí es donde ustedes se tienen que dar cuenta que el modelo híbrido no implica clases en línea, porque ese es el único recurso, sino hay formas de hacer el modelo educativo híbrido. Uno de esos es la parte que sí evidentemente está mediado por la tecnología. Y entonces el modelo híbrido basado en la tecnología sí implica que van unos días a la escuela y unos días clases virtuales. Hay otro modelo que podría estar parcialmente mediado por tecnología. Es decir, si voy yo a la escuela unos días, pero después voy a trabajar con algunos productos independientes que hago llegar a mi maestro de manera virtual. Entonces quizá no me conecto de manera directa con el maestro, pero tengo algo que hacer. Y el tercero tiene que ver con donde eliminamos por completo la mediación tecnológica. Voy unos días de manera presencial y de ahí tendré algunos cuadernos de trabajo, tendré algunas cosas que hacer de manera independiente que van a cubrir la otra parte. Y ahí podría favorecer mucho más el aprendizaje para sus niños. ¿Cuál es el esquema que genera menos barreras o que nos permite controlar o disminuir las barreras que hay y que con eso lo podamos ir haciendo? Porque una cosa importante es que el modelo híbrido, aunque sí consideramos que es algo virtual y presencial, no es la suma de dos porcentajes para cubrir un 100%. O sea, no es 50% virtual y 50% presencial, sino son dos ambientes o dos espacios donde los niños van a aprender. Y son esta mezcla de alternativas que vamos a ir variando de acuerdo al contexto, a la cantidad de niños, a la realidad que tenemos, a los lineamientos que nos dan, donde nos da oportunidad de tener opciones. Opciones de acuerdo al nivel educativo, opciones de acuerdo a las necesidades de los alumnos, opciones de acuerdo a esta nueva normalidad, que además es un término a enseñar. O sea, la nueva normalidad es un plan de estudios ahora para los niños también, y donde tenemos la oportunidad de priorizar programas como específicos de trabajo. Aquí es en donde nosotros entendemos que el ambiente escolar es aquel que está diseñado para poder promover el cuidado de la salud, la higiene, pero también la parte socioemocional. Y algo bien interesante es que cuando hablamos de este desarrollo socioemocional, que hoy en día se escucha mucho, ya vemos muchos queriendo enseñar esto en un montón de contextos, empieza desde la conciencia de uno mismo. Y la conciencia de uno mismo empieza desde las sensaciones. ¿Y cuántos de nosotros estamos invirtiendo tiempo en que nuestros niños sepan decirnos si les arde la garganta o no, o si les duele el estómago o no, o cómo es que les está doliendo la panza, ¿no? Y entonces de pronto, pues los niños ya llegan súper mal al doctor porque nunca nos dimos cuenta que se sentía mal y porque no les hemos enseñado esa habilidad. Y aquí se vuelve parte de este esquema que tenemos que trabajar, porque para ir a la escuela tenemos que cubrir pues, ciertos protocolos. Y entonces, hablando de protocolos, tampoco crean que es la cosa más innovadora del universo. Creo que tenemos ya año y medio viendo cómo los restaurantes o las farmacias o los hospitales pues van entrenando estos ambientes, y algo que a mí me gusta mucho es que, si se dan cuenta, van utilizando estos recursos visuales para explicar por dónde se entra, por dónde se sale, dónde uno se para, cuál es la distancia, dónde dice que tienes que hacer, cuáles son los pasos para entrar. Y son cosas que a nosotros nos favorecen un montón. Entonces, hablando de los protocolos, pues sí creí importante darles pues un par de ideas en realidad de pues los 4 elementos básicos que nos están pidiendo a nosotros como escuelas para poder regresar a clases. Y dentro de esos protocolos, pues obviamente nos implica a nosotros involucrarnos. Porque creo que si ustedes se van de aquí sabiendo que
lo que nos implica es que nos tenemos que involucrar más. Con eso me doy por bien servida y digo, ok, funcionó. Porque esa es la clave del proceso para lograr que esto pueda funcionar de una manera diferente. Por ejemplo, uno de los protocolos que nos están pidiendo a las escuelas se llama Comités Participativos de Salud Escolar. Es decir, necesita haber un grupo de personas que vigilen, que se estén aplicando y respetando los protocolos para que evitemos el contagio dentro de las escuelas. Y estos comités están formados por maestros y papás. Y algo que es bien interesante y que yo lo viví dentro de la parte educativa y escolar que yo tengo, es que todos los papás les urge regresar a la escuela, pero cuando decimos, bueno, ¿y quién quiere participar en el comité? Nadie quiere participar en el comité. Entonces, si nosotros queremos escuelas, mi propuesta es que ustedes se vuelvan estas familias colaboradoras, activas y solidarias para poder estar presentes en esta parte, porque además les va a dar una voz y un voto en el protocolo. Y ustedes van a poder también dar estas propuestas que sabemos que van a ayudar a disminuir barreras que nuestros niños pueden tener en este proceso y que seguramente, y como siempre lo hemos sabido, considerar las barreras de algunos alumnos van a beneficiar a todos, porque a nadie le hace daño que pensemos en cómo disminuir barreras en realidad. Entonces, este sería un consejo. Otra parte, por ejemplo, que nos están pidiendo, se llaman filtros de corresponsabilidad. Saber que el primer filtro es en casa. O sea, en realidad, no tendríamos las escuelas que regresar a los niños porque no están listos para estar en el salón de clases, porque tienen tos, porque tienen fiebre o porque se sienten mal, porque en la mañana los despertaron, los vistieron y les dieron de desayunar. Y en este proceso podemos darnos cuenta si está bien de salud como para poder ir a la escuela. Entonces, en esta parte, pues ahí está el primer filtro y de ahí llega el filtro escolar, que nos implica a todos esta tolerancia, paciencia de esperar nuestro turno, de seguir una secuencia, porque en realidad tenemos que pasar nuestros pies en el tapete, dejar que nos tomen la temperatura, esperar que la registren, ponernos gel para poder ingresar. Y esta secuencia de cosas nos involucra porque tenemos que empezar a entrenar estos filtros desde casa. Yo les sugeriría que pongan su filtro de casa en la puerta para que entonces desde que entren a la casa y salgan de la casa sigan estos protocolos, porque en realidad ya no es algo exclusivo del salón de clases. Esto es algo para ir a cualquier ambiente social y no van a tardar 6 meses en quitarse. Probablemente tengamos un par de años o décadas en que se vuelva parte del esquema en que nosotros tenemos que actuar. Evidentemente aquí sabemos que las pautas visuales nos ayudan bastante a poder seguir este proceso para que logremos pues que se vuelva un hábito, que lo hagas en todo lugar y que como buenos ciudadanos, cuando no haya liquidito en el tapete, nos quedemos esperando a que lo pongan, porque ahí debe de haber liquidito en el tapete y pues ¿para qué hago que me desinfecto los pies y en realidad no hay trapito húmedo, ¿no? Donde está todo seco. Y aquí tenemos que ir justamente pues aprovechando los recursos que se están usando, porque parte de las normativas que nos están poniendo a todos los contextos pues comerciales o sociales es que tengamos el letrero de que se tiene que usar cubrebocas, que tengamos el letrero de dónde es la distancia adecuada para las filas, que tengamos los letreros de cómo lavarse las manos, porque esas son cosas que ahora se tienen que trabajar y que regresamos a la base, desde las manzanitas, con los dibujitos, con el proceso y que solamente tenemos que ayudarles a observarlos, ser conscientes y seguirlos. Otra de las cosas que nos vamos a enfrentar, pues son estas medidas y hábitos de higiene que nosotros ya vamos sabiendo, ¿no? El lavado de manos constante, la limpieza del lugar después de utilizarlo, no compartir comida, el estornudo de etiqueta y que no hay forma de hacer esto más que entrenarlos. En realidad los tenemos que hacer parte, los tenemos que hacer conscientes y podemos utilizar imágenes, secuencias, pero lo mejor es que lo estemos viviendo todo el tiempo de manera vivencial. Yo entiendo perfecto que dentro de la casa es un espacio seguro si es que no estamos saliendo con esta frecuencia o en realidad no estamos saliendo, pero queremos regresar y regresar implica que tengamos bien cimentadas este tipo de hábitos que necesitamos educar. Otro termina siendo el uso del pañuelo o el cubrebocas y que también se vuelve un reto por la parte sensorial.
Así que aquí, pues definitivamente el único recurso que yo les puedo decir es que tenemos que acercarnos a los especialistas de aspectos sensoriales porque necesitamos trabajar en esta zona que es la que va a tener el cubrebocas, porque para ir a la escuela necesitan usar cubrebocas. Y en esa parte, pues tenemos que ir entendiendo que el uso del cubrebocas también se vuelve parte de pronto de la casa, porque primero lo aguantamos un par de minutos, luego una media hora y luego lo aguantamos pues jornadas mucho más largas. Y esa es la idea de que el esquema sea paulatino, que no empecemos con jornadas completas en la escuela, sino que los niños empiecen a ir por secciones y que paulatinamente se agregue, porque evidentemente la idea es que vayan aumentando el control del uso del cubrebocas, que no se toque en la cara, que no, o sea, todo lo que sabemos que va a ser importante en este proceso. Y una recomendación es que el juego es un recurso importantísimo para poderlo entrenar, como esta y otras habilidades. O sea, jugar con eso va a ser un esquema que nos va a permitir que ellos se familiaricen, porque ahora cuando salimos, pues agarramos el celular, agarramos las llaves y tenemos que agarrar el cubrebocas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado tener que regresarme porque no estoy acostumbrada a usar el cubrebocas. Entonces esto se tiene que volver esto rutinario y esto clave, el espacio, la protección para cuando nos lo tenemos que quitar, pero tenemos que estar entrenando esta habilidad. Y otra más tiene que ver con el respeto a la distancia. Obviamente también aquí viene haciendo un recurso importante. Hay maestros muy creativos que se han inventado hasta sombreros para poder tener una regla que pueda medir la distancia y entonces nadie puede tocar tu regla y esa es una medida, o el uso de un aro para que entonces puedan entender esta parte. Y esas son cosas que tenemos que jugar, porque eso es lo que permite entender la conciencia. Otra también que podemos usar son estas claves de colores para identificar los tipos de espacio, así como podemos trabajar el tipo de relaciones que hay entre los desconocidos, los conocidos pero que no son cercanos, la gente familiar y la gente cercana o la nuclear para entender el tipo de interacción que tenemos, pues también vamos a tener que entrenar el tipo de acercamiento que vamos a poder tener, porque yo puedo abrazar a mi mamá en la casa, pero no voy a poder abrazar a mi amigo en la escuela. Entonces hay que ir trabajando con esta conciencia para que ellos lo vayan trabajando. Y la última que les decía hace ratito, pues va siendo el identificar los síntomas. Estos síntomas que al final se vuelven parte, y ojo, no de diagnosticar COVID, porque no es nuestra tarea, ni la de la escuela, ni la de ustedes como papás. En realidad nos toca ser conscientes de las enfermedades respiratorias y de atendernos, porque eso es un nuevo hábito en la cultura mexicana, el podernos atender cuando estamos enfermos, porque no estamos acostumbrados a hacer eso, nos automedicamos, le preguntamos el remedio al de al lado, y pues esta parte de aprender a ir al doctor cuando estamos enfermos pasa a ser parte de este repertorio de nuevas habilidades familiares también. Entonces realmente aquí pues va siendo ayudarles a los niños a poder ser conscientes de estos elementos que van siendo parte de su cuerpo, cómo está su cabeza, cómo está su pancita, cómo está su garganta y cómo enseñarles a expresarlo, a identificarlo y a expresarlo, que es el punto de partida de trabajar las emociones. Porque todas las emociones empiezan con sensaciones. Te arde la panza, se te calienta la sangre, cierras los puños, son cosas corporales que vivimos que después les ponemos nombre. Significa tener miedo o significa tener furia o significa estar triste, pero en realidad partimos de la conciencia corporal. Y con esto, pues me gustaría terminar en ayudarles a seguir viendo pues las muchas ventajas que tienen los esquemas de modelo híbrido. Los esquemas híbridos llegaron para quedarse. O sea, en realidad no va a ser algo temporal y no va a ser algo que ahí quedó, sino de pronto se vuelve este muy buen elemento o propuesta educativa para muchos de los alumnos, porque para muchos, en verdad para muchos, fue lo mejor que les pudo haber pasado. Avanzaron mucho más, quitamos ciertas barreras a las que a lo mejor se tienen que enfrentar, porque a lo mejor al ir a la escuela me tengo que concentrar en soportar todo lo sensorial, en escuchar los ruidos del salón, en la interacción de lograr ir a la tiendita para comer, en los tiempos de espera, en los cambios de rutina, y aquí me siento en la computadora y tengo mi clase. Entonces quitamos un montón de elementos que nos permiten, no solo con nuestros chicos con neurodiversidad, sino en realidad con los alumnos. Yo les digo a los papás, hasta tener maestro particular para cada uno de ellos, porque ya tengo un maestro sombra para todos mis niños y entonces en realidad el avance puede ser mucho más significativo. Este modelo híbrido nos ayudó evidentemente a tener mucha más claridad y mucha más certeza de que todos aprendemos de forma diferente.
Y eso nos permite ya no tener que segregar a nuestros niños, sino hablar de que es una diversidad más de formas de aprender y hasta presentar las fortalezas que han desarrollado en este modo de trabajar para que eso también permita que los maestros aprendan estos nuevos recursos. Nos ayudó a priorizar contenidos, nos ayudó a enseñar lo que más necesitan las personas y a tener flexibilidad, porque además no todo está dicho. En realidad, si ustedes vieran todo lo que vivimos como maestros internos de pídeles esto, no, no es cierto, no se los pidas, no pídeles esto otro, no es broma, si te lo mandan, qué padre, pero si no, no te preocupes, no pídeles esto, no, todos tienen que pasar. Y al final, pues nada está escrito, así que hay un rango de posibilidades inmensas que podemos nosotros aprovechar para bien y realmente que pues podamos en esta flexibilidad enseñar lo más importante. También, pues nos ayudó a que ustedes como familias se vuelvan testigos del proceso. Yo de pronto les platicaba con papás, ¿no? Decía, es que es bien padre llegar un día a la escuela por el niño y el niño sale con su trabajo, con su nombre escrito y el papá, ¡ay, qué padre! Hoy aprendió a escribir su nombre. Como si fuera algo que aprendió en una sola clase y listo, lo logró hacer. Y en realidad no, es todo un proceso que los maestros, por cierto, muchos de nosotros disfrutamos, pero en realidad que es como oculto, ¿no? Como si lo ignoráramos y de pronto lo aprende. Y no, ahora ustedes están viendo el proceso. Y sé que a veces es frustrante porque a veces parecería que no estamos avanzando, pero cuando logra algo, eres consciente de todo lo que le costó llegar a ese punto y aprender esa nueva habilidad o aprender ese nuevo contenido. También para mí es importante decirles que pues logramos el involucramiento familiar. En realidad, de pronto las escuelas y las familias parecíamos dos contextos ajenos. Y pues de la puerta hacia adentro, el alumno es responsabilidad de la escuela y de la puerta hacia afuera les corresponde a los papás. Y ahora nos damos cuenta de la importancia de relacionarnos con la familia. Para nosotros ha sido muy enriquecedor pues enterarnos de muchas de las dinámicas que a lo mejor quizá porque no preguntamos o quizá porque no era tan fácil decir, pero escuchar los gritos del hermano, los 20 perros y la familia que va pasando por atrás me hacía entender cuando el alumno tenía mucho más disposición y cuando no la tenía. Y anticiparme a estos momentos que me podían generar pues estas nuevas estrategias de involucrar al primito en la clase para que eso ayudara a que jugaran los dos y eso pudiera ayudar a que pudieran practicar ese término en lugar de decir, pues, no es mi problema que el alumno esté tan distraído, ¿no? Entonces, estos espacios de participación es una de las grandes ventajas que hay. Evidentemente, también la conciencia que tenemos de las realidades de las escuelas, esto que les decía de la venda que se nos quitó de los ojos, de pronto de saber en qué escuela están nuestros niños, o sea, el irnos quizá por la mercadotecnia que nos dieron para las inscripciones y entonces todo lo que nos platicaron y cuando nos tocó ver el salón de clases, porque les tocó ver en vivo y en directo la dinámica de clases, nos hace saber cuál es la realidad de la escuela de nuestros niños y nos permite tomar decisiones. Para muchos, pues es el refuerzo de decir, está en el lugar correcto, para otros es, necesitamos otro espacio o entender lo que pasa en el salón de clases, ¿no? De pronto me decía una mamá, es que, o sea, no logra estar sentado un minuto completo para terminar la actividad del grupo. Y yo, ¿qué crees? Que en el salón de clases pasa lo mismo, lo que pasa es que no te enteras, ¿no? O sea, en realidad nos hace conscientes de estas cosas que van pasando y de los objetivos que tenemos realmente que estar trabajando. También, pues, este desarrollo que tuvimos, creo que todos, absolutamente todos, principalmente socioemocional, con el manejo de la frustración, con este cansancio acumulado que en realidad fue una característica general, con esta falta de alternativas de pronto para algunas cosas y tener que buscar estos otros recursos y esta creatividad pues para lograr mandar las evidencias o para lograr que se sentara a tomar una clase o para lograr que tuviéramos la forma de llegar temprano a la clase y no estarnos conectando 10 minutos después, o esta creatividad para lograr que tuviéramos horarios de familia y que se bañaran los niños en la tarde, porque entre la locura a lo mejor hasta estos horarios se volvieron una locura. Entonces, también eso nos generó mucho crecimiento. Y por último, pues este reajuste de esquemas. Esta forma en donde nosotros entendemos que volvemos al desarrollo personal y en el desarrollo personal no hay calificaciones, no hay promedios, no hay boletas, sino hay personas. Y ahí es donde empezamos a retomar pues esta idea de que aprender de manera vivencial, experiencial, que los niños estén involucrados y que ellos sean parte del proceso es la tarea de la escuela. Eso es lo que nos toca como enseñar. Y pues con eso cerramos el tema
y abrimos el espacio para poderlos escuchar. Así que bueno, no sé cómo es la dinámica, tú me guías ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, me imagino que aquí se abre el espacio. Ya lo hice, ya todos pueden activar su micrófono cuando tengan alguna duda que quieran plantearte, Moni. Perfecto. De hecho, sí, ya varios a lo mejor ya lo están activando. No vi que nadie escribiera en el chat ningún tipo de pregunta o duda o comentario. Entonces, igual y los que lo tengan lo van a plantear por esta vía, ¿no? No sé, digo, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Es un buen momento o algún comentario, algo que quieran aportar? Vero, tienes el micrófono abierto. Perdón, no voy a hacer pregunta, perdón. Fer. Alma, adelante Alma, porfa. Sí, buenas noches. Buenas noches, qué Yo, gusto verte. gracias igualmente. Yo no tengo niños, yo oigo que hablan mucho de niños, ya mis hijos son adultos, pero me sigo enfrentando a los mismos problemas, ¿no? O sea, manejamos lo mismo, cambian nada más el nivel, pero todas las mamás, yo creo que en cualquier nivel educativo nos presentamos con los mismos problemas. Carlos ya terminó la preparatoria a golpes y sombrerazos porque ya el último semestre lo dejé solo, no me involucré tanto con él, y pues salió con varias materias reprobadas, pues ya presentó sus extraordinarios y va a terminar la prepa, aplicó examen para entrar a universidad, no lo pasó, está triste porque no quedó en la universidad, pero por ahí están viendo, él está en un programa aquí le llaman ADIWAS, es un programa de apoyo para personas con discapacidad, con estudiantes con discapacidad, y está en ese proceso. Para él ha sido, no es muy expresivo, ustedes, bueno, él y Mónica lo conocen a Carlos, sigue igual, no es tan expresivo, pero sí le ha afectado bastante el hecho de no ir a la escuela, a pesar de que no tenga él mucha comunicación con sus compañeros. A él le encantaba ir a clases, le encantaba y intentaba él de algún modo participar hasta las fiestas, ¿no? Le encantaban, extrañó mucho las fiestas del Día del Estudiante, todo esto. No bailaba, pero a él le encantaba, o sea, es sociable a su manera, ¿no? Entonces, es muy importante esta plática, como te digo, a pesar de que pues no es niño ya, ¿no? Está grande, pero a fin de cuentas sigue uno preocupándose como padre por las mismas cosas, ¿no? Tiene uno que enseñarlos a protegerse ahora con este virus y yo creo que desde que están chiquitos tenemos que enseñarles y aún estando grandes, estar diciéndoles, y no nomás porque tengan discapacidad, ¿no? O sea, a cualquiera de nuestros hijos les estamos diciendo constantemente todas estas indicaciones. Entonces, me gustó mucho la plática. Y es verdad, uno ve muchas ventajas. Yo vi muchas ventajas. Es más fácil, para mí fue más fácil trabajar en este tiempo porque yo veía todo lo que él tenía que hacer y yo lo podía ir guiando. Cuando él iba a clases, él no me decía nada, entonces yo no sabía si le dejaban tarea, si no le dejaban tarea. Entonces, a mí me gusta este esquema, esta parte virtual, por esa razón, ¿no? Porque me entero de todo lo que él tiene que hacer. Y sí me gusta mucho que se vaya a quedar esta parte, ¿no? Independientemente de si va a entrar a la universidad o no, bueno, ya le buscaré, si no es en esta, en otra carrera que pueda entrar él. Y sería Gracias. todo de mi parte. Me da gusto saludarte y algo que quiero decirte es que justo el esquema híbrido nos abre las puertas a buscar opciones en donde sea, porque ya el espacio físico no es el elemento más importante a tomar la decisión. Entonces ahí nos abre la puerta como para poderlo buscar
Y en esta parte de búsqueda de alternativas, acuérdate que hay otras formas en que él pueda tener estos espacios sociales para que la escuela no sea la única forma de lograrlo. O sea, seguir entrenando, porque en realidad hay otras cosas que se pueden hacer, que la escuela no es el único lugar donde vamos a socializar. Hay un montón. Así es. Así es. Es correcto, así es. Jesús, tienes la mano levantada, por favor. Hola, buenas noches. Más que pregunta, pues ahora sí que aprovechar la oportunidad, al igual que lo hizo la señora Alma, pues de comentar también la experiencia que hemos tenido nosotros ahora que tuvimos que entrar en este esquema de aprendizaje. Efectivamente, yo creo que como nunca tuvimos la oportunidad ahora sí de meternos al salón de clases, conocer realmente cómo es que los maestros trabajan, la docencia, qué tan efectiva o no es, qué tan dinámica o no es. Y efectivamente, como dice la maestra Mónica, hubo la gran oportunidad de que todos nos convirtiéramos en maestros sombras de nuestros hijos, ¿no? En lo particular, por ejemplo, yo y mi esposa Violeta, pues tenemos dos hijos, seguiditos uno detrás del otro, están en segundo bueno, pasaron a segundo y tercero de secundaria. Entonces, pues obviamente ha sido todo un trabajo desde el preescolar, la primaria, el miedito que nos daba de que, híjole, van a entrar a la secundaria y todo. Viene la pandemia, se tienen que encerrar en casa y el estar al pendiente de ellos, de que pues todos estuvimos, ahora sí que ellos estudiando en casa, nosotros trabajando en casa, pues dio la oportunidad de estar más al pendiente de ellos, ¿no? Ahora sí, de no perder de vista qué es lo que tienen de tarea, porque en otras ocasiones pues ni te avisan que tenían tarea porque ni ellos se acuerdan. Entonces, fue una oportunidad de oro porque inclusive dio lugar a que, por ejemplo, nuestro hijo, pues sí tuvo, ahora sí que marca personal de mi esposa, durante todo su aprendizaje, toda la mañana pues se la pasaba ahí al pendiente de él. Por otro lado, pues mi hija no podía tener esa misma circunstancia porque yo mientras estaba acá en el segundo piso también trabajando porque soy maestro, entonces dando clase, pero pues alcanzaba a veces a escuchar qué era lo que le decían los maestros o qué le encargaban y en los tiempitos que tenía yo entre clases bajaba a preguntarle. Pero ella se hizo muy autónoma, de antemano tiene un carácter muy responsable ella. Entonces pudimos ver el grado de autonomía que logró hacer. Dije, en algún momento si mi hija necesita entrar a un tipo de enseñanza en el que le implica llevar cursos en línea, ella es lo suficientemente autónoma y probablemente lo suficiente responsable para no procrastinar y dedicarse a hacer sus cosas. Ella se va a comer, termine de comer y ya dice, ya me voy a hacer la tarea, ¿sí? Entonces mejoraron mucho sus promedios, les tocó sacar hasta sus reconocimientos por aplicarse. Y pues nosotros que venimos de un seminario que Edel, bueno, que a mi esposa le tocó ver con Edel sobre lo que son las habilidades adaptativas, pues ahí entendimos mucho de esto mismo que la maestra Mónica nos comenta, ¿no? O sea, la escuela es un fin, porque efectivamente, o sea, para la vida no es prepararlos en cuál fue la fecha del descubrimiento de América, lo que sea, sino precisamente el desarrollo de habilidades para la vida, ¿no? Entonces, qué padre que dentro de la desgracia de haber tenido esta pandemia con todas las víctimas que tuvimos, se dio esta oportunidad porque pues renovó la escuela, renovó la manera de cómo veíamos nosotros la escuela, tanto papás, alumnos y maestros, y pues hay que estar preparado para lo que sigue, ¿no? Pero yo creo que también sí nos ayudó a ver la escuela y las opciones que tenemos para que nuestros hijos crezcan y sean autónomos, porque efectivamente, o sea, la escuela es importante, pero va a llegar un momento en que ellos van a necesitar otras habilidades, el haber tenido una calificación, una mención honorífica en la escuela, pues no les va a servir de nada. Tienen que aprender a ser autónomos, tienen que saber estar dentro de un ambiente social y todo eso, que pues como seres humanos, ya hasta después, ya cuando estamos ya más maduritos, es cuando estamos entendiendo. Pero qué importante es que como padres de familia, desde ahorita nos caiga el 20, porque necesitamos empezar a reforzar eso en nuestros hijos.
no confiarnos a que porque van a poder entrar a una universidad o van a estudiar una carrera universitaria y convertirse en profesionistas titulados, ya tienen la vida asegurada. No es cierto. O sea, uno como docente en la universidad lo ve. Por ejemplo, mis hijos tienen autismo y yo estoy en una universidad en donde de vez en cuando entran muchachos con autismo. Se logra titular 1 de cada 3 o de cada 4. Y lamentablemente la parte triste es que cuando tú les estás dando seguimiento, pues te enteras que no han podido conseguir trabajo. Entonces, todavía hay camino por recorrer. El lograr un título universitario, pues no es el fin de la historia, ¿no? Y muchas gracias. Genial la plática, muy bien planteada, con un dinamismo inclusive en su forma de dar el tema, su expresión y todo, que aquí nos tenía fascinados. Felicidades. Muchas gracias. Es toda una experta la Moni en estos temas, Gerardo. Ciertamente, de todos nosotros es la única que ha estado en todos los escenarios. Ha estado frente a un grupo, ha estado frente a una escuela, ha estado en una consulta terapéutica. Entonces, obviamente, es la única persona que puede tener todas las miradas, ¿no? Desde esta perspectiva. Ahorita soy mamá. Comentabas, Y ahora soy mamá. Y ahora mamá también, exactamente, ¿no? Ya para terminar ese ciclo. Ahorita que comentabas esto, Gerardo, del tema de los chicos en la universidad y que se gradúan, nada más como un apunte, fíjate. Un dato importante, la Organización Internacional del Trabajo dice que independientemente de cuántas personas con discapacidad se gradúan de la universidad, el mayor problema que tienen para obtener empleo no tiene nada que ver con su formación profesional, tiene que ver con sus habilidades sociales y de autonomía. O sea, lo que hace que no consigan trabajo es justamente la falta de trabajo que hemos tenido en prepararlos para la vida, en enseñarlos desde usar el transporte, a desplazarse, a adaptarse a diferentes tipos de contexto. Todo lo que ahorita justamente Moni, a lo mejor sí, con un discurso más centrado, como dice Alma, pensando en niños más pequeños, pero evidentemente esto aplica para todos. Tener un chico en la secundaria aplica exactamente igual lo que Moni nos está explicando. Aquí los tenemos desde kinder hasta la universidad y con todos nos enfrentamos con lo mismo, que si el tapabocas bien puesto o mal puesto, el tema propioceptivo, que yo no sé qué cosa es sentirse mal, yo no sé si me duele el cuello o me duele la garganta, por ejemplo, ¿no? Que son ejemplos así como muy básicos en ese sentido, pero sí son cosas que me parece que verdaderamente son imprescindibles. Y nos queda un mes antes de que regresemos a las aulas, ¿no? Antes de que regresemos a las aulas, si es que se va a poder regresar, y creo que obviamente pues es importante que todos vayamos trabajando en esto. Los que somos terapeutas y estamos recibiendo niños en el consultorio ya lo estamos haciendo. Con los papás estamos insistiendo mucho en el tema del tapabocas, en el tema del lavado de las manos, en el tema de no tocar, en el tema de la distancia física, por ejemplo, en todo esto que Moni nos está refiriendo, e incluso ya hablando también con las escuelas para preguntarles cuál es el modelo de aula que van a tener. O sea, ¿va a haber vidrios o plásticos o no va a haber? ¿Va a haber mesas compartidas? O sea, los chicos van a estar sentados contra las paredes en el salón o van a estar sentados de frente, pero con o sea, cómo va a estar el escenario nos ayudaría que desde la casa incluso podamos hacerlo. Pero es algo que obviamente tienen que ir haciendo con sus respectivos colegios para que sea mucho más fácil para ellos y que no sea todo un impacto, porque luego venimos de estar casi 2 años sin ir a la escuela, si lo pensamos bien, ¿no? En realidad, siento que puede ser muy complicado, ¿no? En ese sentido para algunos de ellos. Claro. Y a mí me gustaría aportar aquí también, considerando lo que nos platicaste, Gerardo, y también lo que nos dicen en el chat, es estas familias que en verdad yo admiro mucho, que deberían de tener hasta su certificado por haber hecho el ciclo escolar detrás de sus hijos y que también han sido muy perseverantes, pero esta forma que les digo, muchas familias yo lo escuché, que fue exitoso el ciclo escolar. ¿Cuántos de nuestros niños por primera vez obtuvieron un premio de desempeño o por primera vez tuvieron un promedio más decente para lo que la mayoría de la gente piensa? Y entonces mi única propuesta es, ¿cuál fue la fórmula? O sea, ¿cómo se logró eso? ¿Qué hicieron diferente que generó que el desempeño haya sido de esa manera?
porque en realidad esas son cosas en donde nosotros tenemos que buscar esta autonomía que decíamos. O sea, al final pudimos darnos cuenta que dejarlos solos genera que desarrollen habilidades resolutivas y lo hagan, pero también aquellos que requirieron un poco más de acompañamiento, terminamos logrando hacer cosas para que tuvieran el programa, para que tuvieran el contenido, y eso que hicimos por ellos se tiene que volver una forma de apoyar o compensar, pero nos tenemos que quitar de la fórmula. La idea es que van a regresar al salón de clases y lo que queremos es que no pasen al escenario que teníamos antes de la pandemia, sino tengan un recurso mucho mayor, porque ya entendimos que lo que le tengo que enseñar es a usar una agenda, o porque lo que le tengo que enseñar a usar es un horario, o a tener un reloj con alarma, o a tener algo con que distraerse para poder poner atención con la maestra. Y entonces estos recursos que nos sirvieron se vuelven una forma de propuesta con la escuela para que cuando hablemos con ellos les digamos, ay, pues a mí me funcionaba con él esto, o yo logré ver esto, o noté esto otro que es precedente de esto que nos preocupaba antes. Y entonces esa mirada que tuvimos en verdad nos da un montón de recursos, de cosas que podemos hacer ahora. Es correcto, es correcto. Yo, mira, me engancho con lo que Moni está comentándoles para hacerles avisos parroquiales, ¿no? Como dicen algunos de acá, ¿no? Este ciclo tiene 6 pláticas, justamente, ¿no? La plática que nos dio Moni hoy es la segunda de todo el ciclo, y ahorita les mandé al chat justamente el póster con todas las pláticas, y justamente la tercera, que es la que viene el día miércoles 11 de agosto, ahora sí ya regresamos a los miércoles normal. El miércoles 11 de agosto justamente hablaremos de hábitos de estudio en casa, que justamente me parece que es lo que ella está tocando. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a estudiar solos en casa? A tener responsabilidad, porque ahorita lo que vimos fue muchas familias, muchas madres, muchos padres, obviamente enterándose de cómo estaba la comprensión lectora de sus hijos, cómo estaba la comprensión de instrucciones de sus hijos, qué tanta necesidad tenían o no de apoyos, qué tantas cosas sabían hacer solos, qué tantas cosas sabían hacer con acompañamiento, pero obviamente ahorita regresando a clases, pues otra vez los maestros van a tener que reconocer este tipo de espacio, y sí es bueno, evidentemente, saber que tienes la tranquilidad de que tu hijo es consciente cuando tiene tareas, cuando tiene actividades escolares, cómo hacerlas, cómo gestionarlas, ¿verdad? O sea, yo tengo desde la familia que le dice, hijo, traes tarea, y hay un silencio, y el niño te dice sí, y hasta que la mamá no abre la libreta y lee la tarea, y dice, oye, tenemos que ir a la papelería porque hay que comprar un mapa, porque te pidieron un mapa, y el chiquito no le dijo nada de todo eso porque no sabe explicarle todo lo que le pusieron de tarea, ¿no? Entonces, es donde nos damos cuenta de la importancia que tiene la autonomía, la comunicación, o sea, todo un grupo de áreas que no son necesariamente las áreas pedagógicas o académicas para que justamente estos hábitos puedan funcionar, ¿no? Y después de esa todavía vienen 3 más, que sería una de aspectos curriculares de la inclusión, que tiene que ver con qué saber en cada grado, qué cosas son objetivos priorizables de cada año escolar, una sobre requisitos sociocomunicativos, que sí tiene más que ver con toda esta parte a lo mejor del lenguaje y de la comunicación en la escuela, y una que vamos a tener también al final sobre los modelos, donde queremos hablarle un poquitito para que sepan qué realmente es un Montessori, qué cosa es el modelo Waldorf, qué cosa es la educación constructivista, por ejemplo, o sea, cómo entender un poco todos estos conceptos que hoy en día todo el mundo usa, pero que finalmente sí sabemos que no son tan fáciles a veces de diferenciar, ¿no? Entonces, bueno, por eso va un poquito toda la explicación. Yo quiero otra vez reiterarles la invitación a que se suscriban al canal de YouTube para que puedan acceder a estos videos y a otros videos. Es importante que se suscriban, que le den like ahí a la manito, ¿no? Para que les puedan llegar incluso las notificaciones, y que sigan también pendientes de lo que vamos publicando en Facebook o en Instagram, que es donde más normalmente vamos subiendo algunos carteles, informaciones y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, si ya no hay pues más nada, la verdad es que, Moni, yo le agradezco a todos, pero te agradezco mucho a ti por como bien dijo Gerardo, haber sido tan clara, tan concreta, tan concisa, tan específica en lo que nos estabas diciendo, que creo que además de tus presentaciones, que siempre son tan hermosas, obviamente el tema de las diapositivas siempre ayuda, ¿no? Mónica siempre me dio muchos consejos y me dio mucha ayuda a mí con las diapositivas, porque soy muy malo en ese tema, y ella realmente es increíble en ese asunto también. Entonces, de veras, muchas gracias, Moni, por tomarte el tiempo, por acompañarnos, y esperemos que sigas acompañándonos en otros momentos también. ¿Sí? Muchas gracias por invitarme y gracias. Me dio gusto ver algunas caras
a Vero, Alma, Tere. Por ahí las alcancé a ver. Claro que sí. Muchas gracias. Bonita noche. Listo, pues. Bueno, pues buenas noches a todos, que descansen y nos vemos dentro de un par de semanas para seguir conversando sobre inclusión educativa. ¿Sí? Bonita noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gusto en verlos. Bye. Gracias, que descansen. Gracias. Hasta buenas luego. noches.